Genial. Antes que nada, mucho gusto nuevamente. Probablemente alguno de ustedes ya compartió con nosotros un espacio el día de ayer donde contamos un poco de las comunidades que estamos teniendo y promoviendo. Y pues nada, esta oportunidad, la idea es contarles un poco de nuestra experiencia en los retos y desafíos que venimos afrontando, implementando soluciones de inteligencia artificial a gran escala. Mi parte voy a aprovechar en presentarme. Yo soy Jesús Méndez, actualmente lidero el COE, el Centro de Excelencia de Data e Inteligencia Artificial del Grupo Intercorp. Me acompaña Ricardo Coronado, que es el jefe de Inteligencia Artificial del grupo también. Y pues nada, ojalá que esta charla les sirva a todos para conocer un poco más de nosotros y la experiencia que hemos podido aprender en el camino, ¿sí? Perfecto. Como les estuve mencionando hace un momento, nuestro objetivo es contarles más nuestra experiencia en las soluciones que venimos implementando. Pero antes de llegar a eso, me gustaría primero empezar por cuál es el estado de la inteligencia artificial hoy en día en 2025. Podemos decir que la inteligencia artificial generativa, porque la inteligencia artificial por sí ya existía años anteriores, la inteligencia artificial generativa pues inició con un boom en 2023, cuando OpenAI lanzó ChatGPT y todo el mundo empezó a utilizarlo, nosotros y más personas empezó a utilizarlo. Y McKinsey empezó a hacer una encuesta para conocer cuántas compañías empezaban a utilizar inteligencia artificial en soluciones que generen impacto. Este es un reporte de McKinsey. Nos dijo que en 2023 aproximadamente el 33% de compañías empezaban a utilizar inteligencia artificial. Lo que pasó en 2024 fue que este número se duplicó, es decir, el 65% de las compañías aproximadamente ya están usando inteligencia artificial generativa para casos reales. Y el 2025, igual esto está actualizado hasta marzo de 2025, si no me equivoco, por McKinsey, ya está llegando más o menos al 70% de usos en proyectos por las compañías, ¿no? Grandes compañías en general. Entonces, esto nos dice algo importante, ¿no? Que la inteligencia artificial en realidad hoy en día ya es una realidad, creo que todos lo sabemos, pero también las compañías lo saben. Ya poco a poco están empezando a implementar soluciones que aporten o generen valor en sus negocios. Aquí tengo otro dato que me pareció interesante mencionar. Una cosa es empezar a utilizar la inteligencia artificial y la otra es conocer qué tanto la están utilizando. Aquí tenemos un reporte también de McKinsey que nos dice aproximadamente cuántas compañías están empezando a utilizar inteligencia artificial en uno o más proyectos. Como podemos ver aquí, la mayoría de empresas, pues por lo general está usando inteligencia artificial solo para una función o un poco más, ¿sí? Pero son pocas las que empiezan a utilizar inteligencia artificial para 5 más funciones. En general, lo que trato de decirles es que aún hay un camino muy grande por recorrer. Las compañías lo saben, están empezando a utilizarlo mucho más y de eso se trata. Es una oportunidad para todos nosotros empezar este camino. Perfecto. Por otro lado, para agregar un poco más sobre esta encuesta, McKinsey nos dice que la mayoría de casos de uso se encuentran en áreas de marketing, de ventas, de desarrollo de software y algunas cosas más, ¿sí? Pero más o menos, por lo general, las soluciones de IA se concentran en estas áreas. Un dato importante es que, esto lo saqué también de un estudio que nos decía que de todas las posiciones abiertas que hoy en día tiene el mercado tecnológico, solo el 50% tiene perfiles calificados, lo cual nos dice que hay una oportunidad o una brecha de talento, yo lo veo como oportunidad, de poder cubrir esas posiciones en tecnología. Perfecto. Y esto ya, vamos a empezar ya a contarles un poco más de los desafíos. Hay algo importante que quisiera, en base a mi opinión, contarles, es que cuando nosotros empezamos hace mucho tiempo en el mundo de los datos, por lo general, muchas veces cuando queremos volvernos especialistas en algo, pues hay como que 3 características importantes desde mi perspectiva. La primera es talento o habilidad, que es cuáles son las habilidades que yo pueda tener para aprender algo o hacer algo de una manera correcta o adecuada. La segunda es la constancia de aprendizaje, es decir, mi capacidad o mi talento pues no me genera valor si es que no estoy en constante aprendizaje, es decir, necesito leer libros,
necesito aprender cursos, probablemente necesito seguir aprendiendo constantemente. Es importante para volverme especialista en algo. Y la tercera es experiencia, ¿no? Todos aquí nos volvemos especialistas en algo siempre y cuando tenemos experiencia de hacer algún tipo de proyecto o cosas parecidas en general, pero los años de experiencia nos dicen mucho y eso aporta mucho para nosotros. Pero ¿qué pasa con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial cuando llegó aquí, pues probablemente cambie un poco este paradigma. Es decir, la constancia de aprendizaje o la curva de aprendizaje disminuye un montón. Antes todos teníamos que buscar en foros, teníamos que leer libros, o probablemente ver muchos cursos. Hoy la inteligencia artificial o el ChatGPT, Gemini o cualquier otra herramienta que ustedes utilicen, sabemos que a nivel de constancia de aprendizaje nos ayuda un montón, porque probablemente ya nos dé la respuesta en menos de 5 minutos o 10 minutos, vamos a tener una respuesta de algo que buscábamos. Entonces, la inteligencia artificial aporta mucho en este bloque para poder desarrollar una especialidad. En la parte de talento, yo creo que la parte de talento, la inteligencia artificial aún no va a poder reemplazarla, pero sí desarrollarla. Es decir, si nosotros somos buenos en algo y utilizamos inteligencia artificial, pues probablemente vamos a evolucionar mucho más nuestras habilidades. Y lo que sí creo importante es que la experiencia no va a cambiar. Es decir, lo que la inteligencia artificial probablemente le va a seguir costando es conocer un entorno de trabajo que nosotros solos conocemos. Es decir, si yo tengo 5 años de trabajando en un banco, pues probablemente yo sé cómo funciona mi banco, yo sé todas las herramientas que necesito utilizar y la inteligencia artificial no lo sabe. Por lo tanto, eso aún sigue siendo un aporte que yo puedo dar para ser especialista. Una de las cosas a donde quiero llegar es que quiero llegar a que todos podamos entender que la inteligencia artificial hoy en día es una herramienta que nos ayuda a lograr nuestros objetivos. Y también pasa lo mismo con las compañías. El objetivo de la IA o de una compañía no es hacer un proyecto de inteligencia artificial, sino es generar valor utilizando inteligencia artificial. Hacer más eficiente su trabajo probablemente o ser más eficaz en algo, pero la idea es generar valor. Bueno, y el impacto que se logra dentro de las compañías y parte de los retos es, usualmente el impacto se mide en eficiencia y en eficacia, es decir, o yo soy más rápido haciendo algo o soy mejor haciendo algo. Para resumir rápidamente, para pasarle a Ricardo ahora el caso de uso, los retos se concentran en 3 bloques, en personas, procesos y tecnología. De mi perspectiva, es una opinión. En personas, porque hoy en día la inteligencia artificial llegó y todos debemos estar preparados para aprender de la inteligencia artificial en cualquier tipo de área o de trabajo. Procesos, la inteligencia artificial no aprende sola, necesita mucho del conocimiento de los procesos de las compañías para poder aportar el objetivo que se busca. Si no existe un conocimiento de proceso, la inteligencia artificial no va a poder aportar valor. Y tercero, es la tecnología, ¿no? Por lo general, todos aquí, probablemente, o la mayoría, ha empezado ya a hacer soluciones con inteligencia artificial, viendo un video de YouTube, un curso o de repente de algún tipo de programa que ha participado. Pero este es el inicio de algo, ¿no? Las compañías hoy día enfrentan un desafío grande, que es cómo logro 2 cosas, ¿no? Primero, escalar el uso de la inteligencia artificial dentro de mi empresa, que es importante. Y lo segundo, cómo logro utilizar las soluciones de inteligencia artificial que yo estoy construyendo de manera segura, de manera escalable, con el gobierno que necesito. Entonces, hoy en día las compañías están evolucionando, afrontando estos desafíos, y eso es lo que ahora Ricardo va a contarles un poco más de estos temas. Para continuar, tenemos poco tiempo, así que hemos tratado de extraer el conocimiento más relevante para que se pueda entender un poco la necesidad cuando se requiere que un proyecto pase a una escala más productiva, donde haya gobierno y todo lo necesario para que esto no se caiga. Como caso, vamos a usar un tema de chatbots, que es hoy en día lo que mucho se habla, mucho se usa. En internet hay mucha documentación, información, foros, videos, mejor dicho. Así que vamos por ello. Tenemos el caso, ¿no? Tenemos a Luis, un ingeniero, un ingeniero, un software engineer, que le dicen, oye, quiero que me hagas un chatbot, conéctalo con tu WhatsApp y vamos a ver, atender a clientes, ¿no?
Él obviamente ya conoce qué son agentes, tal vez ha visto LangChain, ha visto LangGraph, N8N, tiene su agente. Y él dice, ok, es fácil, voy a conectarme con un modelo, puede ser Azure, puede ser Gemini, y voy a conectarlo con WhatsApp. Y ya está, ¿no? Es suficiente. Eso es una pequeña POC que hoy en día cualquiera lo puede hacer, y piensa que esto es suficiente como para que yo pueda atender a clientes finales. Pero ¿qué pasa aquí, no? Reto número 1, diseño de la solución. O sea, Luis, no sé si hizo las preguntas necesarias para poder cubrir todas las necesidades, ¿no? Hay un diseño de solución, hay un alcance de lo que se quiere hacer, hay criterios de éxito para poder medir. O sea, ¿cómo me voy a dar cuenta si es que esta solución, este chatbot que ha hecho Luis, va a cubrir la necesidad y la expectativa de negocio? Son preguntas importantes. Criterios de éxito y medición del impacto, ¿no? Si no puedo yo medir una solución, no voy a poder yo garantizar de que esta acción ha generado el efecto que yo esperaba. Y por ende, el área que está invirtiendo dinero para que esto se pueda hacer tampoco va a tener las respuestas claras para poder reinvertir o que esto pueda crecer, ¿no? Y es cuando los proyectos se pueden caer. Y algo muy importante ya a nivel un poco más funcional es identificar e integrar las fuentes de datos, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que el jefe de Luis le dijo, oye, ahora yo espero que tu chatbot responda a preguntas importantes como que, oye, quiero saber cuántos clientes tengo en mi base de datos, quiero saber cuál es la cuenta de Pepito, quiero saber quiénes son los clientes que me deben más. Pero Luis no preguntó, oye, yo no tengo base de datos conectada a mi agente. Entonces, a este agente lo que le ha faltado hacer es una identificación de las fuentes que yo necesito para que la IA tenga ese contexto y la IA pueda responder las preguntas. Estas fuentes hoy en día pues las conocemos como las herramientas, ¿no? Hay más, pero como para agruparlas, tenemos herramientas de integración, que son las APIs que se conectan a las bases de datos, a los sistemas de las empresas, y tenemos el corpus de base de conocimiento. Ahora, obviamente estas tools lo que hacen es que haya un segundo reto: gestión y mantenimiento de los datos. La IA puede ser muy inteligente, pero si yo no le doy la información correcta a la IA va a responder cualquier cosa. Entonces tiene que haber un trabajo de gestión detrás de bambalinas, ¿no? ¿Y esto qué cubre, no? Esta gestión de la base de conocimiento, gestión de esas integraciones, obviamente tienen que ser sistemas productivos. Si yo me voy a conectar a una API para sacar información de productos, tiene que ser una API que esté en producción, que tenga un ambiente de pruebas, un ambiente de QA y un ambiente productivo. Si yo no tengo esa integración con esa API, mi IA puede fallar. Imaginemos que la API que me da esa información falla cuando estoy hablando con clientes y por lo tanto la IA va a empezar a alucinar. Y lo que van a decir, oye Luis, tu chatbot, tu IA no funciona porque me está dando cualquier cosa. Pero no es eso, sino que la integración no está apuntando a un recurso productivo. Y en el caso de la base de conocimiento hay un tema más complicado, ¿no? Obviamente, como son sistemas externos a la solución, estas requieren soporte. Hay diferentes APIs del negocio que se van a conectar a esta capa de agente, pero estas requieren que haya equipo de mantenimiento, una infraestructura, un servicio que garantice que todo funcione. Pero más aún, para el caso de Luis, y lo que él tiene que garantizar es la base de conocimiento. Esta base de conocimiento es importante para el agente. Esta base de conocimiento requiere perfiles no solamente técnicos, sino también de negocio. Porque ¿quién conoce mejor la data que el usuario, que el dueño del producto? Entonces, hoy en día nosotros a nivel corporativo en Intercore sumamos mucho a las empresas para que se puedan sumar a la necesidad y poder proponer este conocimiento y darle mantenimiento, porque la base de conocimiento es un ser vivo que tiene que estar actualizándose constantemente. Entonces, es vital que esto tenga el mantenimiento correspondiente. Entonces vemos que cómo el diseño de la solución que hizo Luis, que eran 3 cajitas, ahora se ha ido incrementando mucho más. Ahora tenemos integración con tools, soporte de mantenimiento para estos sistemas terceros, y ahora viene un tercer reto, ¿no? La seguridad. ¿Qué pasa si los clientes de Luis empiezan a escribir temas violentos, sexuales, temas que no deberían pasar hacia este agente, ¿no? El agente va a responder. Ha pasado muchos escándalos de agentes que han respondido temas muy sensibles. Hay que tener un control. Chrome injections. ¿Qué pasa si de repente alguien tiene mala intención de poder atacarme y sacar la información de mi empresa o sacar la información de mi agente? Permisos, validaciones, seguridad de datos. Vamos a esto. Entonces Luis ya consiguió de que tenga la información cargada, sabe que tiene mantenimiento por detrás. El agente está perfecto. Ahora, este canal de WhatsApp es una puerta de ingreso
hacia la información de la empresa de Luis. Y Luis ahora ya lo soltó al público. Van a llegar muchas transacciones y lo que puede pasar es que pasen estas cosas aquí. Personas hablando temas que no deberían conversar, personas malintencionadas que quieren hacer algún ataque al sistema de la empresa, ¿ok? Y ante estos eventos, Luis debería preocuparse en poder, oye, voy a poder controlar quién entra y quién no entra a mi servicio. Ahí hablamos de tema de permisos, validaciones y seguridad de datos. Entonces, hoy en día hay que tener en cuenta componentes para impedir estos ataques, ¿no? Y parar el tráfico a estos agentes. Tenemos que también generar protección de los datos. Hoy en día, toda la información que estamos cargando estos agentes están llegando a estas LLMs. Si no usamos servicios seguros, esta información de tu empresa, lo que suele pasar es que dicen, oye, esta información va a llegar a estos servicios para hacer el reentrenamiento de esos modelos. Y si es información sensible, hay un problema, ¿no? Uno de los principales problemas que hoy en día se pueden tener al momento de usar IA es que la información pueda fugarse, que es algo que también se tiene que controlar. Y hay un segundo problema. A nivel del sistema, los agentes dejan trazas, porque cuando nosotros trabajamos con este tipo de servicios, tenemos que saber qué está pasando por detrás, ¿no? Tenemos una traza de todo el evento de la gente. La gente de repente hace un resumen, luego saca información, se conecta a tal API y empieza a hacer toda una traza de servicio. Entonces eso deja logs. Y en los logs también se pueden quedar información sensible. Entonces, como una solución que se espera que llegue a producción y que cubra la parte de seguridad, también tenemos que controlar la parte de la data que queda a nivel de trazas, ¿no? Ahí hablamos de un poco ya más de ofuscación. Poder diluir los DNIs, nombres propios, direcciones posiblemente. Obviamente dependiendo del caso de uso, ¿no? No todos los casos de uso son tan sensibles como otros, pero es un componente vital que se tendría que considerar para poder pensar en una solución como esta. Ok, entonces a este punto ya tocamos otro componente más dentro de esta solución, que son los logs, ¿no? Los logs, como una solución de software, pues están en el end-to-end de la solución, ¿no? Desde que entra el mensaje hasta que llega la gente y hasta que llega a los sistemas terceros. Entonces, hay toda una traza de log. Específicamente para la gente, es una traza, que es lo que les comenté, ¿no? ¿Qué es lo que hace la IA para poder responderte lo que responde el cliente final? Reto 4. Control de costos. Ahora, ok, ya tengo cubierto la parte de seguridad. Ya sé, yo puedo bloquear la puerta a la persona que no quiero que ingrese o puedo bloquear la información que no quiero que salga, ¿ya? Pero también viene el tema de control de costos. Entonces, manejamos límite de costos, control de consumo por usuario, hacemos monitoreo, bloqueos. Por ejemplo, nosotros tenemos en el corporativo diferentes empresas y cada empresa tiene sus usuarios para usar estos chatbots. Entonces, podemos bloquear la puerta a un usuario que está usando de forma excesiva este servicio. Entonces, son componentes que ya no son tanto de la parte funcional, sino más de la parte de control y gobierno, que tenemos que considerar para que estas soluciones puedan ser utilizadas. Entonces, a nivel de costos, como cualquier solución de software, pues tenemos costos globales, ¿no? Costos de infraestructura, costos de servicios, costos de mantenimiento. En el caso de la IA, la parte de la gente, pues tenemos costos de los LLMs, que son los costos por tokens. ¿Okay? Entonces son cosas que también tenemos que ir controlando para poder ir midiendo y tomar ciertas decisiones. Ahora, a nivel funcional, cuando tenemos un control de costos, yo podría, como les dije, identificar que de repente Luis ha utilizado mucho la solución y yo tengo una cuota para Luis de $10, que solamente él puede gastar ese tipo de cantidad. Si yo tengo esa información identificada, automáticamente puedo ir a la parte de seguridad y bloquear a Luis para que ya no siga consultando. O si de repente Luis es malintencionado y me está haciendo un ataque, haciéndome múltiples peticiones en poco tiempo, yo también podría identificar a Luis y bloquearlo para que no pueda ingresar, ¿no? Entonces son detalles que son importantes para que la solución no se caiga. Y ahora, un paréntesis. Hablando del tema de costos, pues obviamente para que un proyecto pueda tener viabilidad y pueda tener el go del negocio para que lo puedan implementar, pues tiene que haber cierta estimación de costos, ¿no? Antes de implementar la solución, pues se puede hacer una estimación, se puede hacer una pequeña POC a bajo nivel, a poca escala, mejor dicho, y yo puedo hacer una estimación y puedo hacer una proyección, ¿no? ¿Cuántos clientes tengo al mes? ¿Cuántas preguntas hace el cliente en una conversación? ¿Cuántos proyectos tener en el mes, en el año? Entonces, con toda esa información se pueden armar ciertas estimaciones
para poder indicar, oye, este proyecto te va a costar tanto a nivel del consumo variable, ¿no? Que es el uso básicamente del servicio. Ese es un paréntesis. Reto 5. Imaginemos que el volumen va creciendo, ¿no? Luis agarra a toda su pandilla, a todos sus amigos, todos los conocidos que tiene y le pasa el link de WhatsApp para que puedan conversar. Entonces, estas personas van a consultar de forma simultánea al servicio. O sea, hablamos de un tema de escalabilidad y latencia, ¿no? ¿Cómo garantizamos de que esto no se caiga cuando ya llegue a muchas personas? Hablamos de el sistema trabaja de forma paralela, puede manejar múltiples hilos, sería terrible si fuera algo secuencial. El escalamiento del servicio, bases de datos de alta disponibilidad, ¿no? Para garantizar las respuestas rápidas, memoria caché, control de RPMs y TPMs, que son los requests por minuto y los tokens por minuto. Esto impacta directamente en ciertos puntos, ¿no? Primero, infraestructura. Obviamente, todo tiene que tener infraestructura, pero bueno, Luis, como él se encarga de la parte de la gente, se encarga de la infraestructura de la gente. Y la gente tiene una infraestructura un poco más... Es parecida a la infraestructura de cualquier solución de software, pero tiene ciertos detalles adicionales. Y él tiene que tenerlos en cuenta para poder escalar. ¿Cuáles son esos adicionales? El modelo, por ejemplo. El modelo hoy en día tiene límites de consumo de token por minuto. Entonces, si de repente yo tengo un modelo y tengo muchas transacciones por minuto, posiblemente una sola conexión a una IA no me vaya a poder ayudar. Posiblemente tenga que tener un hub de IAs por detrás para que haya un enrutador y me pueda ir bypassando para que no se caiga la solución. O de repente ya tengo un servicio que puedo escalarlo a nivel de solución como producto de que tenga más tokens por minuto. Entonces, esas son cositas que hay que tener en cuenta. ¿Qué más? El agente. El agente como un core de procesamiento, pues obviamente es un contenedor, un dockerizado que tiene que escalar. El escalamiento que se suele utilizar cuando usamos servicios serverless es horizontal, ¿no? Que tengo una cantidad de requests para un contenedor, pues yo puedo duplicarlos a n contenedores a medida que van llegando más clientes. También son cosas que consideramos. Y las integraciones, ¿no? Obviamente las integraciones ya no dependen de Luis, pero hay un equipo de soporte que debería garantizar que sus soluciones puedan escalar. Ahora, igual, si no pueden escalar, Luis también tiene que estar preparado para saber qué hago cuando una API dependiente no escala conmigo, ¿no? Tiene que haber mensajes por detrás o alertas que puedan ayudar a Luis a tomar ciertas decisiones y notificarlas a las áreas usuarios, a las áreas de mantenimiento. Y también las trazas. Las trazas también, dependiendo del servicio que utilicemos, nosotros al menos como área de Intercore siempre tratamos de usar servicios que nos ayuden a no tener que preocuparnos por la escalabilidad. Pero como estas son soluciones tan nuevas, a veces no hay lo que se necesita para poder cubrir una necesidad y hay que empezar a darle mantenimiento a ciertos servicios y también fijarse en la parte del escalamiento de las máquinas. Y nos ha pasado algunas veces en que en el manejo de las trazas pues tenemos un servidor que se encarga de capturar toda la información y también tiene que escalar, ¿no? Si no está preparado para escalar, también puede hacer caer tu servicio. Y esto de las trazas no es algo funcional, porque no afecta, al cliente final no le afecta, pero sí afecta a nivel del mantenimiento del sistema. Y el reto 6, gobierno y observabilidad. Si nos damos cuenta, todo esto de acá, lo que compete a la IA, son diferentes logs, diferentes datos, diferentes etapas de la información que yo tengo o debería tener en tiempo real gobernada y centralizada para tomar decisiones, ¿no? Tenemos logs de modelos, logs de trazas, de sistema, infraestructura, conversaciones, etc. Tenemos toda esa información que es toda esta columna celeste. ¿Y esto qué me permite? Si yo tengo toda esa información, yo puedo tener tres tipos de indicadores o tres tipos de monitoreos. Monitoreo operacional, que es básicamente la salud del sistema, los costos, los tiempos que demoran, que es lo que ya más manejamos hoy en día. Monitoreo de la calidad, de qué tan buena es mi IA para poder atender a mis usuarios, está cubriendo la necesidad a la cual yo la planteé, ¿no? Ese es otro tipo de monitoreo. Y el monitoreo de negocio, ¿no? Esto básicamente impacta en los KPIs de la empresa. Yo puedo tener una solución que es perfecta, que responde a mis clientes rápido, que les da la solución, pero mágicamente de repente no cubre el KPI que la empresa había propuesto. Es un tema ya más de diseño, ¿no? Oye, he planteado bien la solución, estoy atendiendo el dolor del negocio, tienen que estar de la mano. Yo puedo tener un buen producto, pero no genera el impacto. Entonces hay que tener en cuenta qué quiere el negocio para hacer un buen diseño y que este diseño cubra la necesidad y cubra los KPIs que se están estableciendo. Entonces hablamos de monitoreo,
dashboard para negocio, para que puedan tener en tiempo real o de repente diario o semanal esta información para tomar las decisiones. Y otra cosa, esta información que se tiene para poder tomar estas decisiones también requieren a veces un análisis posterior. Por ejemplo, ¿no? Hoy en día tenemos información de varias aplicaciones que estamos desarrollando, centralizadas, y tenemos las conversaciones de varios proyectos. Entonces, hoy en día podemos analizar esta información que requiere una infraestructura para hacer ese procesamiento masivo, procesamiento batch, y poder generar ciertos insights. Insights que le van a ayudar al equipo de mantenimiento a poder darle soporte a sus sistemas, ¿no? En este caso específico, nosotros hacemos este análisis para poder darle mantenimiento a las bases de conocimiento. Por ejemplo, ¿no? Tenemos un chatbot liberado para una empresa y de repente este chatbot obviamente no sabe todo lo que la empresa debería o todo lo que la empresa hace y la empresa no se da cuenta de eso. Entonces, haciendo este análisis podemos identificar, oye, hay preguntas de cierto tipo que no has considerado, que tu público lo necesita. Entonces empezamos a hacer esos análisis para poder decir al negocio, oye, por si acaso, mira, tenemos 30 preguntas, 50 preguntas de este tipo que no tienes. Ahora, arma tu base de conocimiento, agrega esta información para que tu servicio sea mejor y tengas una mejor calificación del lado del usuario final. Entonces, vemos cómo de la expectativa de Luis para poder generar un chatbot para este caso de uso, pasaba de esto a algo como esto, ¿no? Entonces, vemos que por detrás es algo mucho más complicado que simplemente hacer una pequeña POC y es una solución que se apalanca mucho de la parte de software. Bueno, acá creo que ya nos queda poco tiempo. Y esto puede escalar mucho más. Hemos hablado solamente de una pequeña solución, una solución de un WhatsApp y un chatbot. Pero también, ¿qué pasa si de repente tengo más WhatsApps? Tengo un WhatsApp de soporte, un WhatsApp de ventas y necesito que se conecte con diferentes agentes. Ya hablamos de una relación de muchos a muchos. Se requiere una plataforma, una infraestructura, una solución que tenga esa capacidad de poder escalar a ese nivel, ¿no? Pero esto ya no vamos a entrar más a detalle. Un poco para terminar unas ideas principales, ¿no? El LLM, como vimos, es solo una cajita dentro de una solución más grande, es el 10% para darle un número, pero la solución real es el diseño y todas las capas que cubren este pequeño núcleo que nos da estas capacidades. La observabilidad es negociable en demo, o sea, en pequeñas POCs, pruebas de concepto, pero son obligatorias en producción para tomar buenas decisiones y poder mejorar un producto. Y el contexto, como lo dijo un amigo, es el rey. No el prompt, ¿no? No busques el prompt mágico, o sea, se habla mucho de prompt engineering, ¿no? Y se trata de ajustar el prompt, pero si el prompt, por más que sea bueno, no tiene la información contextual, no tiene todo lo que necesita para poder responder, no va a ser magia. Necesitas la información y necesitas gobernar los datos para poder dar esa información correctamente. Y un mensaje final, al menos de mi parte, para los desarrolladores. Sabemos que aquí tenemos personas de desarrollo y personas que son más de líderes de negocio, posiblemente, y hay dos mensajes, ¿no? En el caso de los desarrolladores, dejen de tratar a la IA como magia negra, ¿no? Trátela como un microservicio. Ayer lo comenté en la charla que tuvimos con las comunidades. Simplemente es una cajita dentro de una solución de software. Entonces, obviamente, si quieren ponerse a investigar temas de LLMs, IA, a nivel de implementación de estas tecnologías, ese es otro rubro, pero a nivel de uso de software o desarrollo de aplicaciones de IA, pues simplemente es una cajita más. Entonces, hay que empezar a entenderla y utilizarla como si fuera un servicio. Y en el caso de los líderes de negocio, pues la IA generativa no es un proyecto de solamente instalar y olvidar. No es que, yo quiero esto, Luis, necesito esta cosa. Y espero que funcione mágicamente todo el tiempo. No, requiere gobierno, requiere controles, requiere una evolución. No solamente es una solución de que se deja y se instala y ya, ¿no? Requiere este tipo de evolución constante. Eso de mi parte, no sé, Jesús, si quieres dar algún mensaje final. Bueno, nada, igual, esto lo que buscábamos era contarles un poco los desafíos que nosotros vamos cubriendo. Solo para agregar como parte final, nosotros también, aparte de estos desafíos que ya hemos aprendido a cómo implementar en algunos escenarios, obviamente, hoy en día también nos enfrentamos a otro, que es, ya tienes una solución que funciona bastante bien, que escala, que mucha gente lo utiliza y que tienes un montón de base de conocimiento. Ahora lo que toca ver es, cada cosa que tocas afecta a todo el sistema. Nosotros lo que estamos haciendo es, ¿cómo aseguramos que los cambios que hagamos se mantengan en un nivel muy alto de precisión?
Para eso también estamos empezando a construir ciertos frameworks o agentes que hagan esta evaluación del mismo sistema de manera automática, que nos den un score preciso para asegurar que los cambios que estamos haciendo pues tengan sentido y no hayan movido nada, ¿no? Porque anteriormente lo que hacíamos era hacerlo manual. Decíamos, ya cambiamos algo, perfecto, ok, probemos, y hacíamos 50 preguntas a la IA para validar si está bien o no. Hoy en día no se puede hacer eso. Entonces, pues nada, eso es el mensaje final. La idea es que espero que les haya gustado un poco la presentación y pues nada, estamos para cualquier consulta o pregunta, de repente nos pueden ubicar afuera y podemos ayudarles en eso. Gracias. Gracias. Listo, gracias.